Buenas tardes. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Uno de los temas importantes, ¿no?, que se trabajan en esta etapa de comunidad, ¿no?, es el tema de la autoestima. Varios temas, ¿no? Como por ejemplo la toma de decisiones, la resolución de problemas, o sea, ellos aprenden a resolver problemas, aprenden a comunicarse asertivamente, ¿no? Aprenden habilidades sociales. Y también uno de los temas que se trabaja bastante es el tema de la autoestima, ¿no? O sea, ellos aprenden, digamos, a valorarse, a darse cuenta de que son personas valiosas, que son personas importantes, ¿no? Entonces, tendremos que ir viendo un poquito qué cosa es la autoestima, ¿no? Cuál es la idea o el concepto que tenemos nosotros y cómo es que en ellos muchas veces o generalmente la autoestima es un elemento que está deteriorado, ¿no? La autoestima es un componente de la personalidad, ¿no? La autoestima es el corazón de la personalidad. La personalidad está conformada por varios aspectos, ¿no? La inteligencia, la creatividad, las actitudes, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y la autoestima también, ¿no? Pero la autoestima es como el corazón de la personalidad, ¿no? Por eso tenemos que, y es algo que está afectado, ¿no? Generalmente con un pensamiento negativo hacia sí mismo, un pensamiento en base a dos pilares, ¿no? El no soy valioso, no soy querido, no sirvo, no valgo, y el no puedo, ¿no? O no soy capaz de, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de poder hacer las cosas, ¿no? El no puedo y el no soy querido o no soy valioso, ¿no? Pero ¿qué cosa es la autoestima? ¿Cuál es el concepto de autoestima? ¿Se ve ahí en la pantalla las láminas o no se logra ver? Recién. ¿Se ve? Sí. Solamente la pregunta, doctor, el primer slide. Ya, ¿qué es la autoestima, no? A ver, si alguien quisiera participar, solamente una o dos participaciones. ¿Qué cosa es la autoestima? Todas las ideas son válidas, todos tenemos una idea, un concepto de lo que es autoestima. Si podría participar una o dos personas, los que quieran participar. La autoestima es aceptarse tal como uno es, así Ya. sea lo que sea, ¿no? Aceptarse tal como uno es, con sus errores o físicamente o tantas cosas que puede ser, ¿no? Ya, perfecto, es una buena definición, ¿no? La autoestima es aceptarse tal y como uno es, ¿no? Muy bien. Una definición más, un concepto más. Yo. A ver, Autoestima, yo entiendo por autoestima el quererse a uno mismo, ¿no? El quererse y aceptarse como es. ya, muy bien, correcto. Ya tenemos dos ideas que están complementando, ¿no? El quererse, uno era el aceptarse, Valorarse, otro era el quererse, ¿no? valorarse uno mismo, ¿no? Ya, Valorarse uno mismo, doctor. muy Que, bien. Valorarse, quererse, aceptarse, ¿no? Excelente, muy bien. Ahí está más o menos la definición, ¿no? Entonces, la autoestima es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, dice, es pensar bien de nosotros mismos, es querernos realmente y es pensar de manera positiva, ¿no? Y está formada por los dos conceptos que les expliqué, ¿no? El sentirse valioso como persona, el sentir que yo valgo, que yo soy importante, ¿no? Y el sentirse capaz, que puedo ser útil, soy competente, puedo hacer cosas, tengo habilidades, tengo capacidades, ¿no? Entonces, una persona que el yo valgo o el yo soy valioso tiene que ver
con cuánto afecto, cuánta aceptación, cuánto cariño ha habido en la casa, en la familia, ¿no? Si por ejemplo el padre ha sido muy indiferente o muy crítico, ¿no? O poco afectivo, entonces obviamente o rechaza, ¿no? Tiene cierto rechazo. Entonces el niño va creciendo con la idea de que mi papá no me quiere, ¿no? ¿Y por qué no me quiere? Pues no valgo, o yo no valgo, o qué, o por qué, ¿no? Entonces va creciendo una idea de que no soy valioso, no sirvo, no valgo, ¿no? Y por otro lado, el tema del ser útil, el ser competente, tiene que ver con el hecho de que el niño descubra o se dé cuenta de que él puede hacer las cosas poco a poco y de que es normal equivocarse también, ¿no? Pero ahí el error muy común de los padres es que cuando el niño comete un error, rápidamente se lo critica o se lo sanciona, ¿no? Entonces el niño asocia el error con el ser malo o con el ser inútil, ¿no? Cuando por lo general, de cada 10 cosas que hacemos, 3 hacemos mal, ¿no? Entonces es normal equivocarse. Pero cuando los padres son muy críticos o muy perfeccionistas y quieren que sus hijos no fallen y quieren que lo haga todo perfecto, entonces el niño siente una presión. Y como es normal fallar, porque todos fallamos, ante el mínimo error se siente mal. Siente que no puede o siente que es un inútil, ¿no? Entonces ahí están los dos elementos que tienen que ver con la autoestima. Ahora, cuando los residentes ingresan al centro, ¿qué es lo que más se daña? ¿Su competencia o su valía? ¿Qué es lo que más está dañado? ¿Qué piensan ustedes que puede estar, que está más afectado? Porque la autoestima tiene dos partes, ¿no? Dos pilares. La parte de cuán competente soy y la parte de cuán querido o cuán importante soy, ¿no? Cuán querido, cuán valorado soy. En el caso de la adicción, cuando una persona se mete en drogas, ¿qué es lo que está más dañado? El cariño, que piensa que la familia no lo quiere, que no lo apoya, que no lo toma en cuenta, que no lo valora. Correcto, correcto. Es lo que más se daña, ¿no? El yo no merezco, yo no merezco, yo no soy digno de, ¿no? No Son valgo. incomprensibles. O se sienten de lo peor, se sienten culpables, se sienten que no son valiosos, ¿no? Y eso está reforzado también por los errores cometidos. Como la persona ha cometido una serie de errores, entonces también se culpabiliza y dice, yo no debería de haber hecho esto, yo no debería de haber actuado de esa manera. Se culpabiliza por los errores, ¿no? Y obviamente su autoestima en ese momento empieza a caer y piensa que no vale, le hace sentir mal, lo lleva porque la culpa está relacionada con la depresión, se deprime y eso lo lleva también a consumir, ¿no? Pero entonces ellos empiezan a darse cuenta de que no es así. Ellos empiezan a darse cuenta de que tienen derecho a equivocarse, de que todos cometemos errores, de que no porque actuamos mal no significa de que no seamos valiosos como personas. O no porque fallamos en algo significa de que todos nosotros no somos capaces, ¿no? No porque yo fallé en hacer algo significa que yo soy un inútil. O sea, esto me salió mal, pero no significa de que las otras cosas no me puedan salir bien, o las otras cosas sí me salen bien, ¿no? Entonces, la autoestima es la suma de la confianza que yo tengo en mí mismo, confianza en Dios, confianza en mí mismo, confianza en los demás, y la confianza en que yo puedo hacer las cosas, y el respeto que yo tengo a mí mismo o la valoración que yo tengo de mí, ¿no? Esos son los dos elementos de la autoestima. Ahora, ¿la autoestima es importante o no es importante? Es importantísimo, pues, porque ese es el corazón de la personalidad, ¿no? Es lo que está en el meollo del asunto.
¿no? Porque la persona que tiene una autoestima negativa o baja o mala, eso se va a ver reflejado en la forma como encara su vida, cómo afronta, cómo se relaciona con los demás. La autoestima está relacionada en cómo resuelve los problemas, en cómo toma decisiones, en cómo le va a ir en los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la autoestima se ve reflejado en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y obviamente la baja autoestima está relacionada con la depresión, la adicción, ¿no? El alcoholismo y otra serie de problemas, pornografía, prostitución, maltrato, otra serie de trastornos psicológicos. Pero el punto central es la autoestima, ¿no? Porque la autoestima, hemos dicho que es parte de la personalidad. La personalidad es como el sistema inmunológico, ¿no? Y el síndrome, el diagnóstico es el síndrome, ¿no? El síndrome. O sea, la depresión, la adicción, la drogadicción, la ansiedad, ¿no? Esos son síndromes que aparecen como consecuencia de tener un problema de autoestima, ¿no? Es como la gripe, ¿no? La gripe, el catarro, el dolor de cabeza, la fiebre, son síntomas. ¿Síntomas de qué? De un virus, ¿no? Que ha actuado sobre un sistema de defensa que está debilitado, ¿no? Igual, el sistema de defensa, pero si el sistema de defensa está bien fortalecido, no pasa nada. Ahora, si la autoestima si la personalidad está bien establecida, bien formada, y la autoestima es parte de la personalidad, ¿no? Frente a una situación, la situación vendría a ser el virus, no va a pasar nada. Pero si la personalidad está mal o está debilitada, ¿no? O sea, el sistema inmunológico está débil, si hay una baja autoestima, entonces frente a una situación, frente a un problema, me dejó mi enamorado, perdí el trabajo, una discusión, problemas, ¿no? Frente a una situación X y la autoestima está baja o frente a un rechazo, entonces viene como consecuencia la depresión. Entonces la depresión es el síndrome, ¿no? Es el síntoma que se manifiesta por un problema de personalidad, ¿no? En este sentido, es muy importante que que se pueda trabajar la personalidad, que se pueda trabajar, en este caso, estamos hablando específicamente de la autoestima, ¿no? Ahora, hay varios tipos de autoestima, ¿no? La autoestima baja pasiva, baja agresiva, media, alta, ¿no? Una forma de clasificación, ¿no? Porque hay también otras clasificaciones, autoestima alta, media y baja, ¿no? Pero en este caso es autoestima baja pasiva, baja agresiva, autoestima media y autoestima alta, ¿no? Ahora, ¿dónde me clasifico yo? Dice, es una pregunta, ¿no? ¿Dónde nos clasificamos? Vamos a ver rápidamente, ¿no? ¿Cómo es una autoestima pasiva baja? O sea, una persona pasiva no es una persona pacífica, tranquila. La pasividad es un defecto de carácter. El ser pasivo, una persona pasiva es una persona que se queda callada, que no se defiende, que no hace valer sus derechos, ¿no? Que ante una injusticia simplemente se las aguanta, ¿no? Entonces, obviamente está mal, ¿no? Está mal, ¿no? No se defiende, complacen todo, a veces no hay metas, ¿no? Un poquito temeroso, se aísla, inseguridad, se ofende fácilmente, le cuesta ubicarse, ¿no? La gente de baja autoestima pasiva no conoce ni respeta sus derechos, ¿no? O sea, como que muy tímida, muy sumisa, muy callada, ¿no? Muy sumisión, ¿no? Que es un defecto de carácter, ¿no? Después está la autoestima baja agresiva, ¿no? Las personas agresivas también tienen un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque a través de esa agresión, ¿no? Responden agresivamente porque se sienten vulnerables, se sienten ofendidos, atacados, ¿no? Y responden rápidamente, ¿no? Pero ¿cómo actúan más o menos, no? La crítica constante, una persona que constantemente está criticando a los demás,
¿no? Una persona que no asume responsabilidades, a veces es impositivo, quiere imponer y quiere que se haga lo que él dice, ¿no? Un poco inseguro, a veces egoísta, piensa en sí mismo, no tiene control, un poco de impulsividad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona típica, esa persona arrogante, soberbia, ¿no? Presumida, prepotente, ¿no? Que quiere que todo sea como él quiere, ¿no? Y si no, se molesta, ¿no? Es una persona que tiene baja autoestima, ¿no? Agresiva, ¿no? Es una persona que trata de sobresalir, trata de aparentar, trata de llamar la atención de los demás y a veces minimiza a los otros para querer sobresalir, ¿no? Para querer sobresalir. Esa es la autoestima baja agresiva, ¿no? La autoestima baja, ¿no? En el fondo, ¿qué cosa es la autoestima baja? Son sentimientos negativos, inconscientes, no resueltos, ¿no? Sentimientos negativos que ocultan enojo, ira contra nosotros mismos y contra otras personas, por cosas que nos han hecho, por cosas que hemos vivido, por cosas que hemos pasado, o por cosas que nos hubiera gustado hacer y no las hemos hecho, ¿no? Entonces, ocultan un enojo contra otros y contra nosotros mismos, ¿no? Y obviamente producen dolor, rabia, tristeza, depresión, ¿no? La autoestima media es más o menos donde la mayoría de personas, digamos, ¿no? Podemos categorizar acá, ¿no? La autoestima media está relacionada con la mediocridad, ¿no? Con el hecho de a veces dejar las cosas a medias, las metas inconclusas, un poco de indecisión, un poco de conformismo, la apatía, la persona que a veces no intenta cambiar, sino que se queda ahí, ¿no? No se esfuerza un poquito más por salir adelante. También hay un poco de irresponsabilidad, timidez, o el dejarlo todo para la última hora, ¿no? La autoestima media, ¿no? Pero como que logra sobrevivir, ¿no? Y la autoestima alta, que es a donde tenemos que apuntar, y es donde ellos apuntan, ¿no? Es a tener confianza en sí mismo, a controlar sus emociones, su agresividad, adaptarse a las diversas situaciones, a ser responsables, a tener un compromiso consigo mismo, con el centro, con la familia, con sus actividades, con su trabajo. Una persona que acepta sus errores, ¿no? Acepta que le marquen sus errores, aprende de sus errores, no se siente mal porque le señalan los errores. También aprende a corregir sin lastimar, ¿no? Cuando alguien comete un error, también le corrige, pero de buena manera, ¿no? Sin gritar, sin burlarse, sin llamarle la atención delante de todos, ¿no? Sino trata a la otra persona como le gustaría que lo traten a sí mismo, ¿no? Se defiende también. Una persona con autoestima hace valer sus derechos, dice las cosas, no se queda callada, ¿no? O callado, pero lo dice con asertividad, sin agresividad, ¿no? Sin agredir a los demás. Y obviamente una persona con buena autoestima se siente bien consigo misma, sabe reconocer lo bueno en los demás también, las cualidades, las habilidades de la otra persona, y es capaz de felicitarla, de elogiar a la otra persona por sus logros, por sus cualidades, por sus capacidades, ¿no? Tiene confianza en sí mismo, no se siente disminuido o no se siente inseguro frente al éxito de la otra persona, ¿no? Sino que se siente tranquilo, digamos, ¿no? Piensa antes de hablar, de actuar, es una persona asertiva, ¿no? Entonces, nosotros en todo momento estamos relacionándonos de tres maneras: de manera agresiva, de manera asertiva o de manera pasiva, ¿no? Una persona pasiva es una persona que se queda callada, ¿no? Que no hace valer sus derechos, ¿no? Una persona agresiva, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, digamos, ya un restaurante, y de pronto se equivocan en traerle un plato o le hacen un mal pedido, ¿no?
perdón, hacen un pedido y les traen mal las cosas, ¿no? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían? ¿No? ¿De qué manera? ¿Cómo reaccionaría una persona pasiva? Lo tomaría por alto, lo pasaría por alto. Lo pasaría por alto, ¿no? Se quedaría callado, dice, ya, no le digas nada, ¿no? Se comería el plato que no pidió. Y se iría mal también, ¿no? Se iría mal, se iría triste porque, bueno, porque se está comiendo algo que no quería, ¿no? Y tal vez por ayudar al otro, pero también se está afectando, ¿no? Se queda callado, ¿no? O lo acusan injustamente de algo y no dice nada, no se defiende, ¿no? ¿Cómo actuaría en ese restaurante una misma persona, pero de forma agresiva? Le grito, ¿Qué le diría, por ejemplo? oiga joven, yo no le he pedido eso. Exacto, ¿no? Una Le voz un poco diría, más o sea, alta. ¿usted qué le pasa? Yo no le he pedido esto, usted es una persona que Claro. no sabe dónde está parado, usted no sirve para este trabajo, es un inútil, ¿no? Respondería de manera agresiva, ¿no? ¿Y cómo sería responder de manera asertiva? ¿Puedo intervenir? A ver, sí, por favor. ¿Qué le diría? De manera asertiva, de repente, ¿no? Le podría decir, joven, no, disculpa, pero no te pedí ese plato, ¿no? Por favor, me lo podrías cambiar. O sea, pidiéndole maneras. Cosa que no se sienta mal tampoco el joven, pero sí estaría haciendo yo valer mis derechos, ¿no? Porque no le he pedido, pero alturadamente, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Decirle, mira, ¿sabe qué? Yo no pedí esto, ¿no? De buena manera. Tiene que ver mucho el tono de la voz, la forma, decirlo no que todos escuchen delante de todos como para avergonzarlos, sino de repente a un costadito, de manera personal, decirle, ¿no? Con un tono de voz adecuado, ¿no? Y decirle las palabras exactas también, ¿no? No agredir ni decirle palabras ofensivas, sino tienen mucho que ver las palabras, el tono de voz, el cómo le decimos, ¿no? Y solucionamos el problema, ¿no? Y al final es el mismo resultado, ¿no? Pero en todo momento estamos comportándonos de tres maneras. Ahora, ¿cómo somos? ¿Somos asertivos, somos pasivos o somos agresivos? ¿Ustedes qué opinan? Generalmente. Un poco de los dos. Yo soy asertiva, Ya. personalmente. Tratamos, ¿no? Tratamos. Claro, Correcto. pero suelo también callada, ¿no? Callada, de repente aguantar un poco, pero si ya también sobresale, bueno, ¿no? ¿Qué pasó, no? También ahí pues tengo que hacer ver mis derechos, ¿no? Claro, correcto. Tratamos de ser asertivos. Nadie es 100% asertivo, ¿no? Lo normal, digamos, ya un 80% asertivo, un 10%, en algunas ocasiones, a veces también reaccionamos con agresividad, ¿no? Y a veces también nos quedamos cortos, nos quedamos pasivamente, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos que ser asertivos. Ahora, ¿cómo es un residente? El residente, ¿cómo es? A ver, ustedes que lo conocen más. Será agresivo, hiriente, con sus palabras. Agresivo, generalmente pasivos, aguantan, acumulan, no dicen nada, y después explotan, ¡brum! Explotan con agresividad, ¿no? Entre la pasividad y la agresividad, ¿no? Actúan de esa manera, ¿no? Entonces, ellos acá también tienen que aprender a actuar con asertividad. Y poco a poco lo van logrando, ¿no? Lo van logrando, ¿no? Pero la familia también tiene que actuar de manera asertiva, ¿no? Y actuar de manera asertiva implica también tener una comunicación abierta, una comunicación clara, ¿no? No hablar a medias tintas, ¿no? Ahora, sigamos viendo el tema de la autoestima. Las personas con autoestima alta
¿Cómo es una persona con autoestima alta? No se siente ni más ni menos que otro. Entiende que todos somos personas, todos somos seres humanos, ¿no? Seguro La de forma sí. como yo trato a los demás es la forma como yo me veo y me trato a mí mismo, ¿no? Se respeta a sí mismo, respeta a los demás, ¿no? Ahora, la autoestima puede variar también, ¿no? A veces podemos estar en un momento en el que nos va mal aquí, nos va mal allá, todo nos sale mal y ¿cómo nos sentimos? Nuestra autoestima en ese momento un poquito que baja, ¿no? Y a veces también nos va bien aquí, nos va bien allá, nos felicitan, nos sale bien este otro, y nuestra autoestima, ¿cómo está? Mejor, ¿no? Más contentos, una autoestima más alta, ¿no? Cuando ya empiezan empieza a salirnos las cosas bien, ¿no? Después, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma la autoestima? O sea, ¿cómo ellos llegaron a tener la idea de que no son valiosos, de que no merecen, ¿no? ¿Cómo llegaron a tener esa idea? ¿Se forma a través de qué? Yo pienso de que eso se forma en la niñez, cuando uno es niño, cuando sin darnos cuenta los padres a Voy a veces llamar a Néstor dicen, para que como saque un dice, minuto urgente. más dice los defectos que, más los padres cuando corregimos, más decimos los defectos que las cualidades que ellos tienen, ¿no? Y Exacto. con el papá dice ya y ya. Claro, por ejemplo, familias, los padres críticos que constantemente están criticando, viendo los defectos, los padres que comparan, ¿no? Los padres que quieren que sus hijos hagan lo que ellos quieren, ¿no? Y no los dejan, digamos, que ellos tomen sus propias decisiones, los padres que están tomando decisiones constantemente por los hijos, ¿no? Entonces ahí están dañando la autoestima, ¿no? Es parte de nuestra personalidad la autoestima, es la manera de cómo nos juzgamos y tiene que ver mucho con el cómo nos relacionamos con los demás. Y aquí está cómo se forma, cómo se daña y cómo se fortalece, ¿no? Lo que ustedes dijeron, ¿no? Se daña con la crítica, el desprecio, la agresión, la ironía, la burla, la no aceptación, pues el rechazo, la comparación constante, ¿no? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como el vecino? La indiferencia, ¿no? Los padres que no están en casa y que llegan a casa y de frente se meten a sus cuartos, no conversan, no interactúan, ¿no? Entonces hay una indiferencia, la incomprensión. Los padres rígidos, ¿no? El amor condicionado y la sobreprotección también daña la autoestima, ¿no? Es algo muy común que se ve también en este tema, la sobreprotección, ¿no? Que también daña la autoestima. Tanto el que sobreprotege, o sea, el que está muy pendiente de, como el que es muy indiferente o muy alejado, ambos extremos dañan, ¿no? Porque tiene que haber una relación sana, una relación adecuada, ¿no? Con límites, pero también con el estar para el otro, el poder escucharnos, comprendernos, escuchar a la otra persona, ¿no? Y no interferir tampoco, ni querer controlar su vida, ni tampoco irnos por completo, ¿no? Eso es lo que daña. Ahora, ¿qué es lo que fortalece? El respeto, el tener los límites, el reconocimiento, ¿no? El reconocer, mira, te felicito, haces bien esto, o te felicito por estos logros que has tenido, ¿no? A veces yo le pregunto, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus habilidades? No tengo. No reconocen en sí mismos, o sea, no saben para qué son buenos. Entonces, eso es algo también que tienen que trabajar en el tema de la autoestima, ¿no? El apoyo que uno les da, la confianza, la motivación, se va a cortar, la motivación, ¿no? La aceptación, ¿no? O sea, el decirte, tú eres parte de nosotros, sentirse parte de, no sentirse excluido, no sentirse apartado, ¿no? Eso fortalece la autoestima, ¿no? Porque hace que uno crezca en un contexto familiar, digamos, ¿no? Entonces, la compañía, ¿no? La parte afectiva, ¿no? La expresión de afecto, el hecho de sentirse comprendido, escuchado, ¿no?
Y ahí se va todo. Puedes iniciar otra vez, pero... Ya es complicado, ya. Listo, nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Las caricias, la comprensión, el criterio, el amor incondicional y la firmeza también, el ser firme, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, una Doctor, lámina más. consulta, porque a veces Sí. uno puede ser firme, pero, por ejemplo, a veces con la pareja, ¿no? Uno puede dar una indicación, decir, bueno, a mí me parece eso, y la otra persona es más permisiva y dice, no, que tú, bueno, nos faltamos al respeto a veces delante también de los chicos, ¿no? Eso también a veces creo que es malo, porque tú estás dando una orden, la otra te desautoriza, creo que también no va formando el carácter de la persona, porque ve que no están de acuerdo cómo están criando al hijo. Correcto. Eso es tóxico, es muy dañino. Cuando los padres discuten o no se ponen de acuerdo, el niño percibe eso, se siente culpable y también lo aprovecha para manipular. Los hijos no nacen manipuladores, los padres los hacen manipuladores. Entonces, los padres tienen que conversar entre ellos y tienen que llegar a un acuerdo. Y después los dos tienen que poner una regla. Porque si papá dice una cosa y mamá dice otra cosa, ellos se dan cuenta de esa contradicción y aprovechan eso. Y eso obviamente les hace daño en su formación, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y trabajar también esa parte, ¿no? Como ustedes dijeron, ¿no? La infancia es la base de la autoestima. El niño es una esponja que absorbe todo. En la adolescencia la autoestima ya se continúa o se reconstruye, ¿no? Porque ya en la adolescencia ya la persona va tomando más conciencia de sí mismo, ya va definiendo quién quiere ser, cómo encaja en la sociedad, cuáles son sus valores, ya se va definiendo su identidad también, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar bastante el tema de la autoestima, ¿no? Algunos mecanismos de defensa, ¿no? De la agresividad, el pasivo, ¿no? ¿Cómo podríamos sanar esa autoestima? ¿Cómo podríamos sanar nuestra autoestima? Si ya hemos sido dañados, ya hemos tenido una infancia donde nuestros padres se han separado, de repente el padre ha sido indiferente, autoritario, abusivo, ¿no? La mamá trabajaba todo el día, o no se han preocupado simplemente por mí, por mis tareas, por si me iba bien o si me iba mal, ¿no? Entonces, ahí nuestra autoestima se ve afectada, ¿no? Entonces, ya tenemos esa idea, ya, porque eso es como un virus que está en la cabeza, ¿no? No valgo, no sirvo, necesito hacerlo todo bien para que me para ser aceptado, para ser valorado, para ser aprobado, ¿no? Entonces, en primer lugar, dice, es darnos cuenta, ¿no? El darnos cuenta. O sea, el darnos cuenta de cómo estamos nosotros, digamos, ¿no? Cómo es nuestra autoestima y de dónde viene, ¿no? El darnos cuenta de cómo tratamos a los demás, y el darnos cuenta, el tomar conciencia de cómo nos trataron a nosotros, ¿no? Y ahí identificar nuestras heridas, ¿no? Nuestras heridas. Y el segundo paso sería comprender, ¿no? Comprender que es en buena cuenta aceptar, porque no hay padres perfectos, ¿no? Todos los padres cometen errores, todos cometemos errores, ¿no? No hay padres perfectos. Entender esa situación, ¿no? Lo que me tocó vivir o lo que me tocó pasar, ¿no? Y obviamente perdonar, ¿no? Porque si no perdonamos, cargamos con una cruz y al final nos hacemos daño a nosotros mismos. Y para perdonar no necesitamos que esté la otra persona, o no necesitamos que venga la otra persona y que nos pida perdón. El perdonar es una decisión propia, donde tú decides simplemente perdonar sin que esté la otra persona presente. Tú decides decir, ¿sabes qué? Esto pasó, esto lo hizo, lo podría haber hecho por múltiples razones, porque no estaba bien, porque estaba equivocado, o porque simplemente fue un abusivo, lo que fuera.
pero yo lo perdono, ¿no? Yo lo perdono y ya pasó y esto ya no va a volver a pasar, ¿no? Ya no voy a permitir que esto vuelva a pasar, ¿no? Entonces, el perdonar es fundamental. Perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos también, de los errores que hemos cometido, ¿no? Porque todos hemos cometido errores. Y a veces como padres, también, de repente, en darle mucho a nuestros hijos, o en el haberlos castigado demasiado, o en no haber tenido paciencia, y a veces pensamos también de que los resultados de nuestros hijos es responsabilidad netamente de nosotros. Pero no es así, ¿no? O sea, nosotros cometimos errores, pero ellos también cometieron errores, ¿no? Cada uno tiene que hacerse responsable de la parte que le toca. Pero en lo que respecta...